Mis preciosos, un día más y comenzaremos con lo que ya se ha vuelto costumbre, que es mi mensajito motivacional para todos ustedes. Les diré que el ser humano tiene la creencia errónea de que se necesita algo para ser feliz, cuando realmente no nos damos cuenta de que la felicidad es una forma de ver la vida. Tenemos todo lo que necesitamos. La felicidad no es un destino, sino es la actitud con la que viajamos por la vida. Si no somos agradecidos con lo que tenemos, ¿qué nos hace pensar que seremos felices si tuviéramos más? Hola. Bienvenidos un jueves más al canal, bienvenidos un jueves más a Clautentic Chic. Gracias por estar ahí en la cita que tenemos todos los jueves. A los nuevos integrantes de la familia, darle las gracias por haber confiado en mí y haberse incorporado al canal y hacer que esta familia chic crezca y crezca. Si estás pasando por aquí y no me conoces, me presento, mi nombre es Clau y en este canal subimos videos todos los jueves. Así que te invito a que te suscribas por ahí abajo, por el botoncito rojo que dice suscribirse y te incorpores a la familia chic. Y así la familia chic seguirá creciendo. En el día de hoy vamos a estar recorriendo las calles en bicicleta. Y lo voy a dejar con esta frase que dice que la vida es como la bici. Si no sigues adelante, nunca mantendrás el equilibrio. Entonces, ponte cómodo, ve por un café, por un té, por un refresco, por un agua, por una cerveza, por lo que quieras y prefieras. Y acompáñame. El día de hoy comenzaremos nuestro viaje por acá, por El Vedado, que es un barrio de la ciudad de La Habana, el cual en la actualidad forma parte del municipio Plaza. Como dato curioso, este municipio es el centro político y administrativo de la capital cubana, ya que en sus inmediaciones se encuentran las sedes de numerosos ministerios estatales y oficinas de compañías extranjeras que tienen relaciones con Cuba. La familia ha crecido a pasos agigantados. Ya pasamos los 17.000 y vamos por más. Y esto más que nada, más que todo mi esfuerzo, el de mi familia, el de mi nene que está ahí aguantando el teléfono así porque no tenemos estabilizador para que no se le mueva. Y más que nada es por ustedes que me han querido apoyar y que se han querido sumar a esta familia chic. Así que por siempre agradecidos. Síganme por Instagram, que por Instagram los actualizo muchísimo diariamente de mi vida, así que los espero por allá. Ya muchos, como siempre digo, nos hemos hecho grandes amigos y hablamos muchísimo. La gente me dice, no pensé que me fueras a responder tan rápido. Siempre le digo, no sé cómo voy a hacer cuando la familia esta sea gigante, pero voy a encontrar una manera de responderle a cada uno de ustedes, porque la verdad que cada persona que se toma su tiempo de hacerme un comentario se merece mi atención. Y bueno, ya muchísimos nos hemos hecho grandes amigos por allá por Instagram. ¡Vayan por Instagram! Este barrio, en cuanto a actividades culturales, es solo comparable con La Habana Vieja. Cuenta con numerosas galerías de arte y numerosos museos. Ha sido considerado un modelo de desarrollo urbano que se caracterizó por la combinación armoniosa de sus calles y avenidas pobladas de árboles, sus portales y casas señoriales de los más variados estilos. Acá paramos para hidratarnos porque la verdad que me quito el sombrero para la gente que este es su vehículo de transporte todos los días, porque es verdad que es muy bueno montar en bicicleta, pero la verdad que sea obligatorio día tras día. My goodness. Ay, estoy muerta. Para los que siempre me preguntan en dónde estoy, ahora mismo estoy parada en Paseo y 25 y voy a seguir por toda la calle 25 y van a ver dónde vamos a llegar. Mientras seguimos avanzando, les contaré que la avenida Paseo antiguamente era llamada Avenida de los Alcaldes y es una de las arterias más famosas de este barrio. Otro de los mitos claves en el desarrollo de la arquitectura urbana dentro de esta zona ha sido el cementerio de Colón, que fue abierto en 1871. La evolución de este barrio lo llevó a combinar edificios, cines, restaurantes, escuelas e instituciones públicas que fueron completando su trama urbana, pero sin perder el encanto de sus paseos y calles arboladas, en la que siguen presentes las monumentales residenciales de la época pasada, cuyo número posiblemente no existe en ninguna otra urbe de Cuba. Y mientras recorremos estas calles, quiero compartir con ustedes que según esta familia chic va creciendo, mi compromiso y dedicación crece a la par, ya que sea por curiosidad o por nostalgia, vieron algo tanto en mí como en mis videos que lo hicieron suscribirse e incorporarse a esta familia. Me imagino que les pase como me pasa a mí en muchísimas canciones que escucho, que la convierto en personas, y en los videos de YouTube pienso que pasa exactamente lo mismo.
que buscamos revivir recuerdos, experiencias, vivencias de nuestro pasado, de nuestras raíces e incluso de ese viaje que quedó por siempre en nuestra mente. Por mi parte, solo decir gracias si es lo que te transmiten mis videos y pues dejarte llevar y vivirlos como si estuviesen aquí conmigo. Ahora, antes de pasar por este puente y contarles su historia y enseñarles un poquito, les voy a decir que voy a vencer uno de los miedos que he tenido toda mi vida, que es cruzar este puente, que desde niña pasaba por aquí con mis padres, que íbamos a la costa, por la puntilla también, y entonces vamos a atravesarlo juntos. Este puente es conocido como el Puente de Hierro Giratorio, que pasa sobre el río Armendáriz y quedó abierto a la circulación luego de ser reinaugurado el 27 de diciembre del 2013. Conserva el diseño y las características funcionales originales. Estas características fueron sustituidas, pero con una estructura similar y con utilizaciones de modernas tecnologías. Este barrio destaca mucho no solo en el municipio Plaza, sino en la ciudad de La Habana en general, y no solo por sus calles y casas residenciales, sino también por sus tiendas y sus muy conocidos hoteles como el Hotel Nacional, el Hotel Presidente, el Hotel Capri, entre otros muchos. El nene me va guiando y dice que soy un peligro en la vía. Y él sabe que yo voy a la contraria. No dobles ahora, ahí voy yo a doblar ahora. Uy. Como decían unos amigos de nosotros. Unos amigos italianos de nosotros decía Bastián Contraria. Él le decía a su esposa, porque siempre llevaba la contraria igual. Yo soy fanática de llevar la contraria. Y Diego es igual que yo. Les voy a hacer una anécdota bien interesante, que cuando yo estaba en la primaria, a veces mi mamá me llevaba en bicicleta y todos los días, tenía problemas en una misma esquina y decía, mami, me vas a crear un trauma. Ella ahora mismo me va a querer matar por haber sacado esto a la luz. En esa esquina chocamos, en esa esquina nos caímos. Ahora me va a decir, qué exagerada eres. Mami, I love you. El río Armendáriz es un curso fluvial cubano que recorre 45 kilómetros del oeste de la isla. Nace en las lomas al oeste de Tapaste en la provincia de Mayabeque y al este de la provincia de La Habana y fluye hacia el noreste, desembocando en el estrecho de la Florida. Este actúa como un suplemento de agua dulce para La Habana y su último tramo divide los municipios de Playa y de Plaza. Este pedacito que vieron aquí para allá atrás es el reparto Coli, que es donde también viven la gente adinerada en Cuba, y casi toda esa zona es zona militar. Un día les voy a grabar única y exclusivamente ese reparto para que vean más adelante
toda la parte de abajo del puente Almendares, todo el río, el parque, pero bueno, por ahora vamos a apreciar estas imágenes, que literal es un bosque. Esto por aquí de noche es sumamente oscuro y debe ser sumamente peligroso. Esta zona es conocida popularmente como el Bosque de La Habana. Es una franja a las orillas del río Almendares en el oeste de la ciudad, que se conserva en su estado natural. Es llamado oficialmente Parque Metropolitano de La Habana, que posee más de 700 hectáreas y en su interior cuenta con el Parque Almendares. Y con estas vistas de la naturaleza, despido el videito del día de hoy, esperando que te haya gustado. Si es así, ya sabes, regálame tu like, que es la manera de yo saber que te gustó. Comparte mi video por las redes sociales que quieras, tengas y prefieras, para así llegar a muchísimas más personas. Si llegaste hasta esta altura del video, un beso enorme para ti y gracias. Si eres de los nuevos integrantes por acá y no te has suscrito, suscríbete, es gratis. No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Ve a seguirme por Instagram y por Facebook, pero sobre todo por Instagram, que estoy 24/7 diariamente. Por lo pronto yo me despido, mandándote muchísimos besos apapachadores y gigantes donde quiera que tú te encuentres.